Sige leyendo Goya. Ella no dijo ni que sí, ni que no. Lo miró, imbatible, el rostro resplandeciente y mate, pero con los ojos oscuros y metálicos grabados en él, apremiantes. Durante 3 segundos lo miró así, y durante la eternidad que duraron esos 3 segundos, estuvieron completamente solos en aquella estancia abarrotada de gente. Pero, de pronto, ella rompió su máquina mágica unión con indiferencia. Comentó que lamentándolo mucho, en un futuro próximo no tendría tiempo para gozar en las sesiones. Estaba ocupada con la construcción y la decoración de su casa. De cambio, en la Mongroa. De este proyecto se hablaba mucho en Madrid. La duquesa, afanándose en convivir con la difunta reina de Francia, quería construirse su propio Trianon, un pequeño palacio para pasar ocasionalmente unos días a solas, no con los amigos de la familia, sino con los suyos. De inmediato recuperó el tono anterior. ¿Querréis pintarme mientras tanto alguna otra cosa, don Francisco? Pregunto. Quizás un abanico. ¿Queréis pintarme el aparte y la maja? Pero el fraile y la maja era un endrimas de Ramón de la Cruz, una agudez comedia corta, que a pesar de haber sido
prohibi- prohibida su exhibición pública. Se había presentado a escondidas en una función para los amantes del teatro. La duquesa de Arpa rogó al pintor de la corte, Francisco de Goya, que la pintara un abanico. En eso no había nada inusual. A menudo una dama se hacía pintar un abanico. Doña Isabel de Francis Farnecio era famosa por su colección, compuesta por más de 1000 abanicos. Nada extraño sucedió sobre el estrado. Y a pesar de todo, los que estaban a su alrededor se sentían como si asistieran a una presentación teatral prohibida y atrevida. Pobre don Francisco. Pensó abajo en la sala la vieja marquesa, recortando con todo detalle un cuadro de Rubens que acababa de ver en la galería. El Hércules a quien faría conseguir enloquecer. La vieja dama daba mucha importancia a los buenos modales, pero no tomó a Mara Arbindor, que por cierto era el único burgués en aquella reunión de grandes, que la hubiera dejado plantada de un modo tan desconsiderado. Tampoco a la mujer de su hijo le domó a amar que se dividiera de un modo tan irreflexivo, casi desvergonzado. Comprendía a doña Cayetana. Ella misma había vivido mucho y amaba la vida. Su hijo, que era sensible y frágil, necesitaba de un gran aporte de energía para alimentar la pequeña corriente de su propia vida. Era bueno para tener a esa mujer al lado, y había que disculparle muchas cosas a esa mujer, las grandes casas de España estaban condenadas a extinguirse. Los hombres se volvían cada vez más delgados y débiles, y lo que quedaba de fuerza en esos linajes estaba en las mujeres. En esta, por ejemplo, la esposa de su amado hijo, que allí arriba, en el estrado, jugaba con tanto descaro y donaire con el pintor, uno de los pocos hombres del país
el propio tute de arpa, con sus grandes ojos pensativos, observaba el juego de su esposa, practicaba con el pintor. Ahí estaba don José Álvarez de Toledo, decimotercer duque de Berwick y de Alba, undécimo marqués de Villabranca y dueño de otros muchos títulos. De entre los 119 grandes del reino, solo había dos que le igualaran en Rinco. Había sido bendecido con todos los bienes de este mundo. Ahí estaba, delgado, distinguido, muy elegante, y no deseaba intervenir en la historia de este mundo, a lo que le habría dado derecho su linaje y su título adquirido. Aquel gran hombre, glorioso y lúgubre, el nombre de Arpa, que aún era temido en Flandes, pero este Arpa estaba más bien harto de la grandeza y de las reflexiones acerca de las congregaciones de la vida. No le merecía inmiscuirse en lo que los demás debían hacerlo, dejar de hacer. Solo experimentaba una auténtica felicidad mientras escuchaba música o cuando él mismo la interpretaba. Cuando estaba la música en juego, se sentía fuerte y se había enfrentado con de nuevo al rey cuando éste se negó a seguir subvencionando la ópera en el Coliseo de Príncipe. Desafiante asumió la financiación de la ópera hasta que el rey se lo prohibió. Así pues, ahora contemplaba a su hermosa duquesa, mientras ésta echaba los dejos al pintor. Era consciente de que sus fuerzas eran muy limitadas. Comprendía que Gallerana se sintiera atraída por don Francisco, que era un artista y todo un hombre. Su duquesa lo apreciaba, pero él sabía muy bien que este afecto no estaba exento de lástima. Nunca le había desligado a él una mirada como la que había dirigido a don Francisco. Sintió una leve tristeza cuando estuviera solo. Cogería su violín y con
Aiden o Boccherini borraría de su arma de martirio de María Antonieta y lo que viniera a con- continuación, sintió sobre la tierna y preocupada mirada de su madre, con una sonrisa casi imperceptible, volvió hacia ella la cabeza. Se entendían sin palabras. Su, ma- Su madre sabía que él, condescendiente, consentía su juego a la mujer de estrado. Goya, en el estrado, se dio cuenta de que la mujer ya no le dedicaba su atención y supe que durante esa velada no volvería a mirarlo. Se marchó descortésmente temprano. Fuera lo acogió un tiempo inhóspito. Era una de aquellas desagradables noches madrileñas de enero, Mendoza, en la que caía un aguacero de aguanieve. Le esperaba su carruaje con sus lacayos, dar y como debía ser cuando el pintor de la corte estaba invitado en casa de la duquesa de Arpa, pero para asombro de sus hombres, desvió el carruaje, prefirió ir andando hasta su casa, sin pesar. Aquel hombre tan poco derrochador que su alto sombrero de seda y sus sábados podrían estropearse. Ante él, el futuro más inmediato se habría desenfrenado. Seductor, desafiante e intrépido. Apenas hacía 2 días que había escrito a su amigo Martín Sabater a Zaragoza, hablándole de lo bien organizados que por fin estaban sus asuntos. Y había sido verdad. Ya no había peleas con su mujer Josefa. Disfrutaba con sus hijos. Bien era cierto que de los muchos hijos de ella él había dado, solo 3 habían sobrevivido, pero eran niños agradables y sanos. El hermano de su mujer era insoportable, Valleo,
primer pintor de cámara. Ya no se entrometía ni en su arte, ni en su vida y se había reconciliado. Además, Vallejo sufría un grave dolencia de estómago y no le quedaba mucho tiempo. También sus eh, enredos con las mujeres habían dejado de importunarle a él, a Francisco, con la intensidad de época anteriores, anteriores, beba tuto, con la que mantenía una relación desde hacía ya 8 meses. Era una mujer sensata, había superado la grave enfermedad que había padecido un año atrás y solo era duro de oído cuando quería serlo. Tampoco sus finanzas iban mal. Sus majestades le demostraban en toda ocasión lo mucho que lo apreciaban. Y lo mismo hacía también don Manuel, el duque de Argudía, el favorito de la reina. Todos los que en Madrid tenían nombre y fortuna insistían en hacerse de enredar por él. Pembrodo, Martín de mi alma, había escrito al final de la carta para que veas con tus propios ojos lo tranquilo que vive tu bien situado y eterno amigo, tu pequeño Francisco de Goya y Lucientes, miembro de la Academia y pintor de la corte. Al principio y al final de la carta había hecho una cruz para que su suerte durara. Y en una posada había rogado al amigo que ofreciera a la Virgen de Pilar 2 cirios de varias libras para que le conservara la suerte. Pero las cruces y los cirios no habían servido. Y lo que 2 días atrás había sido verdad, hoy ya no lo era. La mujer estrado lo había echado todo por tierra. Había sido una dicha sentir sobre él los grandes ojos mitáricos de aquel rostro arrogante y perezoso. Se había sentido inundado de nueva vida, pero ya sabía que lo bueno hay que pagarlo y cuando mejor. Más elevado era el precio, sabía que tendría que luchar y sufrir por esa mujer, porque los malos espíritus lo deapan
deseaban siempre. Y si no se andaba con cuidado y se abandonaba sin reservar a sus deseos y a sus sueños, los mantros caerían sobre él. Había estado ciego. Había pintado a la mujer como una, una muñeca caprichosa. Y lo era, entre otras cosas. Pero lo otro, Y lo era. lo que había detrás de esa fachada, no lo había visto. Y eso que en aquella época ya no era un pintor malo. En cualquier caso, era mujer, era mejor que todos los demás. También mejor que los dos que lo aventajaban en la corte. Vallejo y Maella. Quizás ellos habían aprendido más con su Manx y en su Wickerman, pero él tenía mejor ojo. Y a Velázquez, Velázquez y a las naturaleza por maestros y sin embargo había sido un chabucero. Solo había visto lo evidente en las personas, lo obvio, pero la morticidad, lo que te turbador existe en cada persona. Lo peligroso no había sabido verlo. En realidad, solo había empezado a pintar de verdad en los últimos años. De hecho, solo había unos pocos meses desde su enfermedad había tenido que cumplir más de 40 años antes de empezar a darse cuenta siquiera de lo que significaba pintar. Pero ahora lo había comprendido. Ahora trabajaba cada día durante muchas horas y justo entonces tenía que interponerse esa mujer en su camino. Era una mujer magnífica y aquí iba a ser una aventura maravillosa, pero además ella iba a traerle muchos quebraderos de cabeza y a robarle el tiempo y el ánimo que debía dedicar al trabajo. Y se maldijo a sí mismo y a ella y al destino, porque tendría que
pagar tan elevado precio por ella a través de nieve. Oyó un ligero compañero y después vio como una sacerdote llevando al santismo y un monaguillo luchaban contra las inclemencias del tiempo. Al parecer, camino de la casa de algún moribundo, maldiciendo en voz baja. Sacó el pañuelo del bolsillo, lo extendió sobre el barro y se arrodilló, tal y como lo exigía la costumbre. La inquisición y su propio corazón. Era un mar prestigio que se hubiera cruzado con la custodia cuando ésta era llevada a un moribundo. Lo de la mujer acabaría mal. Mejor era encontrarse con un toro de 9 años en su callejón sin salida. Murmuró para sus adentro que con una mujer, cuando tu corazón está lleno de lujuria. Él era un hombre del pueblo y su alma estaba llena de viejos de franes bobrarse. Desobió enojado por la nariz, mientras abandonaba bajo aquel tiempo inclemente, pegado a los muros de las casas, en el centro de la calle. El barro le había llegado a los tobillos. Todo eran contrariedades. De pronto venzo en Monsieur de Aude, el legado francés, le había hecho un letrado y el francés no había pecado. Después de haberle mandado a factura por tercera vez en la corte, le habían dado a entender que no se vería con agrado que el caballero francés volviera a ser importunado. Francisco tenía encargos, dados como quería, pero cuando se trataba de recibir el pago de su trabajo, solía haber dificultades. Por otra parte, se multiplicaban los costos. El carruaje y los caballos eran costosos. Los criados eran desvergonzados y exigían cada vez más, y además le ropaban, pero no se podía
vedar. Un pintor de la corte no podía mostrarse mezquino si su difunto padre supiera que él, el pequeño Franco, gastaba en 2 días lo que toda la familia Goya había gastado en fundadores durante todo un año. Se le volvería en su tumba, pero no era magnífico que él, Francisco, pudiera gastar tanto, y una sonrisa de satisfacción se extendió por su rostro. Estaba ante su casa. Es sereno, el abrió, el bordar. Goya subió. Arrojó las ropas mojadas al suelo y se murió en la cama, pero no podía dormir. Se puso el batín y fue a su taller. Hacía frío. De pantalla se deslizó por el corredor, por la rendija de la puerta del criado. Antes salía luz. Goya llamó si el mozo cabraba sus buenos 15 reales, que por lo menos encendiera el fuego de mala gana y a medio vestir. El joven hizo lo que le mandaba. Goya se sentó mirando al fuego. Las sombras trempaban por la pared, subiendo y bajando. Grotescas, ejerciendo sobre él una inquietante atracción amenazadoras. Había un coperino colgado en la pared que representaba una procesión. La luz oscilante procedente del fuego arrancaba fragmentos del mismo. El gigantesco santo llevado sobre un pedestal. Los rostros de la delirante y fervorosa Mordidus, el cardenal de Berea, pintado por Velázquez, que miraba con ojos sombrosos y arco a porretos desde la otra pared. Adquirió un aspecto fantasmagórico bajo el resplandor de las llamas. Engrosó la antigua talla de la Virgen de Matera, castaño oscura. La delicada y angulosa Virgen de Adocha, la santa patrona de Francisco, adquiría un aspecto burlón y amenazador. Goya se levantó, se desperezó
y se libró de su ensimismamiento con un violento movimiento de hombros. Anduvo de un lado para otro. Tomó harina y la esparció por encima de la mesa. Dibujar en la arena le levantó los ánimos. Apareció una mujer desnuda, sentada en el suelo, con las piernas cruzadas sin torrente. Goya la borró, convirtiéndola de nuevo en harina. Dibujo de la mujer, también desnuda, bailando. También a esta la borró Goya, devolviendo a las harinas. Hizo una derecha. Andaba erguida, con vaso gallardo. Sobre la cabeza llevaba un candado. También ésta tuvo que volver a la harina. Goya corrigió los lápices, dibujó una cuarta mujer. Esta llevaba una alta vaineta y desde la vaineta caían los encajes negros de la mantilla sobre su blanca desnudez. Suspirando, con arena impotencia, le sobrando por la nariz. Francisco de Goya contempló el dibujo y lo hizo pedazos.